Ya, chiquillos, entonces vamos a comenzar la clase de lenguaje del día lunes 27, ya después de haber pasado la lista, después de recordar las cosas básicas para poder estar en la clase, como el respeto, cuidado con las palabras y con el chat, ¿ya? El chat solo se utiliza para la clase, para opinar en clase. Y recuerde que cuando usted quiere opinar tiene que activar su micrófono. Recuerden que cuando yo presento no los veo, entonces necesito que me digan si se ve. ¿Se ve, chicos? No. ¿Sí se ve? Ya, pequeños. La clase de hoy día vamos a hacer la guía número 8. Vamos a escribir la fecha en el cuaderno, 27 de julio del 2020. Y necesito que escriban el objetivo de clase 1, que es el primordial, que es el objetivo de clase de lenguaje. Planificar, escribir y editar textos informativos. O sea, vamos a seguir trabajando la misma modalidad de la guía número 7, pero el tema del texto cambia, ¿ya? Esta clase está articulada también con la asignatura de religión. Por lo tanto, la actividad de hoy día le va a servir para lenguaje, para religión y para tecnología, ¿ya? Esta clase en donde en religión el objetivo era reconocer por medio de un texto cómo los hombres necesitan el valor de la vida plena, y el objetivo en tecnología es diseñar un objeto tecnológico. Ya, chicos, entonces, objetivo de clase de lenguaje: planificar, escribir y editar textos informativos. Profesora, ¿y los que tienen la guía igual le escriben? No, los que tienen la guía basta con escribir la fecha, escribe en el cuaderno guía número 8 y después la pega, ¿ya? Los que tienen la guía no es necesario que escriban el objetivo porque el objetivo viene en la guía. Recuerden que después me tienen que enviar fotos de lo que trabajaron. Planificar, escribir y editar textos informativos. Profe, se escribe ese puro objetivo, los que sale 2 y 3 y también. No, solamente coloque que entre paréntesis que va a servir para religión y para tecnología, ¿ya? Para que sepa que esa tarea sirvió para esas 3 asignaturas. Planificar, escribir y editar textos informativos. ¿Estamos todos bien con el objetivo, chicos? Sí. ¿Sí? No, yo lo estoy escribiendo. Ya vamos. Planificar, escribir y editar textos informativos. Planificar, escribir y editar textos informativos. ¿Ya, chiquillos, lo anotaron? Sí, profesora. Ya, pequeños. ¿Ya hay alguien más que falta? ¿Nadie más? Yo, profesora. Ya vamos. Planificar, escribir y editar textos informativos. Vamos a seguir avanzando. Quien aún no escribe el objetivo me lo pregunta. Ya yo me lo sé de memoria. Planificar, escribir. Lo vamos a escribir en el chat mejor, ¿ya? Espérenme. Voy a dejar de presentar un poquito para escribir el objetivo en el chat.
y tenía un compañero ahí. Ya. ¿Quién acaba de ingresar que recién lo pude ver? ¿Quién ingresó recién? Disculpe por no aceptarlo antes porque estaba presentando. Escribí el objetivo de la clase en el chat. Ya, planificar, escribir y editar textos informativos para que lo escriba en el cuaderno con la fecha de hoy. Y después me dice el nombre para colocarlo presente. Ya, pequeños. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Esta clase va a seguir la misma dinámica que la clase de la semana pasada. Recuerden que la semana pasada escribimos, planificamos, escribimos y editamos un texto informativo, pero ¿de qué tema? ¿Qué hicimos la clase pasada? Lo de los autos y todo eso. Del transporte, ¿cierto? Hicimos un texto informativo, pero del transporte. En cambio, la clase de hoy día va a ser lo mismo, pero el tema es ayuda en tiempos de crisis. ¿Cuál es el tiempo de crisis que estamos sufriendo hoy en día? La pandemia, ¿cierto? La pandemia del COVID. Este texto lo vamos a escribir todos, vamos a escribir el mismo texto, ¿ya? Recuerden que la clase pasada ustedes podían elegir, hay algunos que escribieron de los trenes, otros que escribieron de los barcos, hubo otros compañeros que siguieron la misma idea que íbamos haciendo en conjunto, pero tenían libertad. Ahora en la clase de hoy día lo que vamos a hacer es todos en conjunto, por eso quiero que todos opinen, pero todos vamos a crear el mismo texto, ¿ya, chiquillos? En donde el tema va a ser este, ayuda en tiempos de crisis del COVID. Recuerden que en la introducción de un texto informativo yo debo de introducir el tema. ¿Qué es lo que debería escribir aquí entonces en la introducción? ¿Una idea? El nombre de la noticia. Recuerden que es un texto informativo. ¿De qué se trata el texto? El nombre de la pandemia. Ya, pero más que el nombre, ¿de qué es lo que tenemos que introducir en lo que estamos sufriendo hoy en día, ¿cierto? Explicar qué es la pandemia, qué es el COVID. Muy bien, explicar qué es la pandemia, ¿cierto? Aquí tenemos que explicar, esperen que yo voy a ir completando el cuadro junto con ustedes, ¿ya? Entonces, aquí lo que tengo que hacer es explicar, ¿cierto?, la etapa de pandemia que estamos viviendo. Explicar pero recuerden que la introducción es bien general. Entonces, si vamos a explicar la pandemia, lo que tenemos que explicar es, de forma general, qué es el COVID, ¿cierto? Entonces, en la parte de introducción, ahí. Entonces, si estoy planificando, en la parte de introducción, tengo que explicar la pandemia que estamos viviendo. ¿Qué es el COVID? De eso se va a tratar nuestra introducción, ¿cierto? Ahora, miren, el tema es ayuda en tiempos de crisis y necesitamos planificar 3 párrafos. Recuerden que aquí son ideas. En el primer párrafo, ¿de qué podemos hablar? ¿Cómo comenzó todo esto? ¿Ya? ¿Cómo comenzó? Muy bien. En el segundo párrafo, ¿de qué podemos...? ¿Qué se originó? ¿Tu país de origen? Ya, ¿en qué país se originó? ¿Cómo comenzó? ¿Cierto? Ya. Eso vamos a hablar en el primer párrafo. En el primer párrafo, ¿cómo se originó? País en el que comenzó. Ya, en el segundo párrafo, ¿qué vamos a hablar? En el segundo párrafo, chicos. ¿En qué país hay personas más contagiadas?
Ya, ¿cómo ahora nos tenemos que enfocar en nuestro país, ¿cierto? ¿Cómo lo está viviendo nuestro país? Y en el tercer párrafo, ¿de qué podemos hablar? Podemos hablar de la... ¿Cómo disminuir? Ya, pero miren el tema dice ayuda. ¿Podemos contar aquí en el tercer párrafo las distintas formas en que podemos ayudar? ¿Será conveniente que lo ocupemos para eso? Chicos. Haciendo cuarentena. Ya, sí, pero eso lo vamos a escribir después. Les estoy hablando del tema, estamos planificando, recuerden. ¿Será conveniente que en este párrafo hablemos de las distintas formas de ayuda? Sí. Recuerden participar, chiquillo. Entonces vamos a colocar, mencionar distintas formas de ayuda. Tenemos entonces el tema ayuda en tiempos de crisis. En la introducción vamos a explicar qué es la pandemia que estamos sufriendo hoy en día y luego tenemos que desarrollar la idea de los 3 párrafos. La idea principal del párrafo 1 va a ser cómo se originó en el país en el cual comenzó. La idea principal del párrafo 2, cómo lo estamos viviendo en nuestro país. Y la idea principal del párrafo 3 va a ser mencionar distintas formas de ayuda. Ya puede ser de ayuda para combatir, de ayuda para las personas que ya están contagiadas, cómo las podemos ayudar nosotros, o cómo también el gobierno ha ayudado al proceso de este tiempo de crisis, ¿ya? Ahí podemos hablar de varias cosas. Pero la idea ahora es planificar. Estamos planificando y tenemos estos 2 cuadritos ya planificados. Los van escribiendo, ¿cierto? Sí. Ya, muy bien. ¿Cómo vamos escribiendo esos 2 cuadros? ¿Ya los tienen listos? Yo sí. Yo sí. Ya, vamos. Ahora tenemos que pensar en cómo desarrollar cada idea principal de nuestros párrafos, ¿ya? Piensen que en el párrafo número 1, aquí miren, yo estoy con un láser, en el párrafo número 1, ¿cómo se originó en el país en el que comenzó? ¿Cómo podemos desarrollar esta idea? ¿Alguien sabe? Chicos, En China. ya, ¿quién más sabe? ¿Dónde más? ¿Cómo se originó el virus? Por un murciélago. Una feria de... Ya, ¿cierto? Comían animales. Una feria de que matan animales. Ya, muy bien. Fueron a un mercado. Ya, en un mercado de animales, ojo que en China eso es típico, como decía una compañera, es normal comer murciélago y distintos animalitos que nosotros no los comemos acá, pero para ellos es como súper normal de su sociedad. Entonces, ¿cierto? Se originó en un mercado de animales y todo indica que fue comiendo murciélago, ¿cierto? Que es un virus que venía del murciélago. ¿Ah? En Wuhan. Muy bien, ahí tenemos otro dato, ¿cierto? En Wuhan. Entonces vamos a ir escribiéndolo. Vamos a ir escribiendo. ¿Cómo vamos a desarrollar nuestro primer párrafo? Primero, el país es China, ¿cierto? Wuhan. Voy a buscar cómo se escribe Wuhan para no cometer falta ortográfica, ya porque no tengo certeza de cómo se... ¿Alguien sabe cómo se escribe Wuhan? Para que me lo escriba aquí en el chat. ¿Alguien sabe? Ya, muy bien, ahí está. Ahí me lo están escribiendo. Gracias, en Wuhan. Ya.
¿cierto? Se origina en China, en Wuhan. ¿Qué más dijimos? Que era en un mercado de animales. Específicamente, murciélago. ¿Y qué más sabemos de cómo se originó? ¿Alguien sabe algo más? Chicos. ¿Alguien sabe algo más de cómo se originó? Ahora que lo estoy viendo, ¿no? Ya, tenemos esa idea, puede ser solo eso, está bien. Ya, ahora nuestro segundo párrafo, ¿cómo lo está viviendo nuestro país? Tenemos, recuerden, estamos desarrollando las ideas de cada párrafo. Recuerden que cuando yo escribo un texto informativo, primero lo planifico. Ya tenemos el título, ayuda en tiempos de crisis. El tema, vamos a explicar la pandemia que estamos viviendo. En el primer párrafo vamos a escribir cómo se originó en el país que comenzó. Entonces estamos aquí anotando puntos que ustedes me van diciendo. Se originó en China, en la ciudad de Wuhan, en un mercado de animales, específicamente comiendo murciélago. ¿Ya? En el párrafo 2 vamos a escribir cómo lo está viviendo nuestro país. ¿Qué podríamos colocar aquí en este párrafo? ¿Cómo lo está viviendo nuestro país? Mucha muerte. Ya, Hay muchos contagios en las comunas. Ya. En otros países. La cuarentena. Ya, entonces, Están contagiados y salen. entonces, hay hartas cosas que dijeron. Muy bien, chicos. Primero dijeron que han habido muchas muertes y muchos contagios, ¿ya? Muchas muertes y contagios. También dijeron que estamos en cuarentena. ¿Alguien sabe cuánto tiempo llevamos en cuarentena? Como 4 meses o 5. Estamos en cuarentena. Aproximadamente unos 4 meses, ¿cierto? Estamos desde las 2 últimas semanas de marzo, abril, mayo, junio, julio. Estamos 4 meses, vamos para los 5. Ya, 4 meses que estamos en cuarentena. Nos faltan 2 semanas más para llegar a los 5 meses. ¿Qué más sabemos de cómo lo estamos viviendo en Chile? ¿Qué más? ¿Qué les pasó a ustedes? ¿Qué se suspendieron? La clase. Muy bien, suspensión de clases. ¿Qué más? La salida. No se puede salir. Ya, que estamos en cuarentena es que no se puede salir, ¿cierto? Estamos en nuestras casas. Ya, todo eso lo podemos, ¿cierto? Después relacionar en el párrafo de que estamos en cuarentena, en esa idea. Solo soplaron. No importa, porque aquí también podemos tener ayuda de los papás si están junto a nosotros, eso no importa, ¿ya? No hay ningún problema si los papitos nos quieren ayudar en las clases. Ya, chiquillo, entonces, tenemos, miren, el desarrollo de las ideas. La idea del párrafo 1, cómo se originó, en qué país comenzó, y ustedes ya me dijeron. Se originó en China, en Wuhan, específicamente en un mercado de animal con un murciélago. ¿Cómo lo estamos viviendo en nuestro país? Vamos a hablar de las muertes y los contagios, de que estamos en cuarentena aproximadamente hace 4 meses y también algo que es importante para ustedes, que lo han vivido más cerca, es la suspensión de clases. Ahora, distintas formas de poder ayudar. ¿Qué podríamos escribir ahí en las distintas formas de poder ayudar? En no salir a la calle. Ya, ¿qué más? Ponerse la mascarilla cuando uno sale. Ya, Respetando la cuarentena. ya tenemos respetando la cuarentena, tener, ¿cierto? Cumplir con todas las normas de higiene como mascarilla, lavado de manos. ¿Qué más? Que si tiene para llevarle comida a alguien que está contagiado, mantener la distancia. Muy bien, ¿cierto? Poder ayudar, los vamos a ir anotando. Entonces, la primera era respetar cuarentena.
el aislamiento. Después, Respetar la medida sanitaria. muy bien, tener normas de higiene, mascarilla, lavado de manos. Hay una compañera que dijo que si conocemos a alguien, poder ayudarlo con ir a comprándole la comida. ¿Quién dijo que dijo? ¿Qué compañera fue? Abastecerse con mercadería para no ir a comprar tan seguido. Muy bien. Ayudar a los vecinos comprando. Ayudar a los vecinos contagiados. ¿Qué otra forma más de ayuda? Tenemos respetar la cuarentena y el aislamiento, donde aquí podemos hablar, ¿cierto?, de que la gente no tiene que salir de sus casas. Podemos hablar de que cuando salgan a la calle tienen que mantener la distancia. También me dijeron las normas de higiene como mascarilla, lavado de manos, todo lo que tiene que ver con el área de sanitización. Y otros compañeros dijeron que también podíamos ayudar a los vecinos contagiados comprando su comida. ¿Hay alguien más que se le ocurre otra idea para poder desarrollar en ese párrafo? Distintas formas de ayuda. Respetar la cuarentena. Ya, cierto que ahí lo colocaron, ahí lo tenemos como punto, respetar cuarentena. Ya lo tenemos como punto a desarrollar. ¿Les parecen bien esos puntos o alguien quiere agregar alguno más? No reunirse con tantas personas. Ya, muy bien, ¿cierto? Ahí lo vamos a colocar en la parte de aislamiento, vamos a desarrollar esa idea. Está súper bien. Ahora, chicos, ¿cómo podríamos concluir nuestro texto informativo? ¿Qué podríamos escribir aquí en la conclusión? ¿Qué? La cura se sigue desarrollando. Perdón, ¿quién habló? Maximiliano. Maximiliano, ¿me puedes repetir de nuevo la idea que no se escuchó bien? Que la cura no se ha concluido como cura real. O sea, puede que sí sea la cura y puede que no. Ah, ya, muy bien. El Maximiliano, entonces, por lo que te entiendo, Maximiliano, en la conclusión la podríamos terminar, ¿cierto? Diciendo que hoy en día, si bien no hay una cura en específica, tenemos como ideas de cómo poder cuidarnos y cómo poder sanarnos. ¿Algo así, Maximiliano? Algo así. Algo así. ¿Alguien más tiene otra idea para la conclusión? Chicos. Voy a preguntar al azar entonces. Anaís Molina, ¿está por ahí? Sí. Anaís, ¿cómo podríamos terminar en la conclusión de este texto informativo? Lo estaba pensando, pero no se me ocurrió nada. Ya, a ver, vamos a otra personita. Darío Almarza. Yo más o menos sé pensando cómo terminar la conclusión. Estamos pensando. La idea es que vayan diciendo ideas porque entre todos nos vamos a ayudar. Yo sé una. Ya, a ver quién dijo, profe, yo sé una. Guillermo, Ya, Guillermo, ¿cómo podríamos terminarla también? quédate en casa. Ya, podríamos, ya, recuerda, está bien. Recuerda que la conclusión tiene que ser más que una palabra, ya es una idea a desarrollar. Muy bien, Guillermo. En la conclusión podríamos, cierto, reforzar que se queden en casa. ¿Qué más? Cuidémonos todos con precaución. Yo, profe. ¿Quién dijo yo, profe? El de Alexander. Ya de Alexander, cuéntame. No salir de casa para no contagiarse. Ya, ¿cierto? Podríamos reforzar las formas en las cuales nos podemos cuidar. ¿Alguien más tiene otra idea además de la de sus compañeros y la del Maximiliano?
Entonces vamos a poner, ¿cierto? Cura del virus en la actualidad, que fue lo que nos dijo el Maximiliano, y reforzar medidas de cuidado. Así podríamos terminar nuestro texto informativo. ¿Ya? ¿Estamos todos escribiendo? Entonces tenemos, chiquillos, ya planificamos nuestro texto informativo, ¿cierto? Lo acabamos de terminar de planificar, en donde el tema de nuestro texto va a ser ayuda en tiempos de crisis del COVID. En la introducción vamos a explicar la pandemia que estamos viviendo. O sea, nos encontramos viviendo en una pandemia que es, ¿cierto?, por motivos de un virus que afecta a la salud del ser humano y que puede ser muy peligroso para la vida. ¿Ya? Eso lo vamos a escribir en la introducción. Luego vamos a desarrollar 3 ideas principales en 3 párrafos distintos. En el primer párrafo vamos a contar cómo se originó en el país en el que comenzó, y aquí tenemos datos importantes que ustedes mismos fueron diciendo, que se originó en China, en la ciudad de Wuhan, que fue en un mercado de animales, específicamente por la ingesta y la alimentación de murciélago. En el segundo párrafo vamos a hablar cómo lo estamos viviendo en nuestro país, en Chile, y ustedes, ¿cierto?, me dijeron que podríamos desarrollar en ese párrafo la idea sobre los contagios y las muertes, también sobre cuánto tiempo llevamos en cuarentena, y algo que a ustedes les ha tocado muy personal es la suspensión de sus clases. Y en el tercer párrafo vamos a mencionar las distintas formas de ayuda, y ahí ustedes mismos me dijeron que podríamos hablar de cómo podemos respetar la cuarentena y el aislamiento, las distintas formas de higiene, específicamente el uso de mascarilla y lavado de manos, y también cómo poder ayudar a nuestros vecinos contagiados. Y una de esas ideas es comprando su comida para que ellos no salgan. Y en la conclusión, ¿cierto?, varios compañeros opinaron. El Maximiliano, ¿cierto?, opinó específicamente de que podríamos hablar de la cura del virus hoy en día. Y hay otros compañeros, ¿cierto?, que mencionaron que podríamos reforzar las medidas de cuidado. ¿Cómo vamos con el cuadro? ¿Todos lo escribieron? Vamos a esperar unos minutitos. ¿Alguien falta? Yo. Ya, vamos a esperar. Yo. Hay 2 yo por ahí. ¿Todos los otros ya terminaron? ¿Todo bien? Sí. Qué seco ya. Los que dijeron yo, vamos a tener que empezar a tomar desayuno más temprano, más potente, para hacer flash. Un cuáquer en la mañana. O un quaker en la mañana, claro. Eso sirve para tener energía, ¿cierto? Un cuáquer. ¿No le gusta el quaker? ¿Qué más sirve para tener energía? El Milo. El Milo para tener mucha energía, muy bien. Hay que tener energía. Mientras tanto, los que terminaron de escribir... Ya terminé yo. Ya, los que terminaron de escribir el cuadro, mientras tanto, van a empezar a hacer ejercicios con sus deditos para que no se les canse, porque después ustedes dicen, ¡ay, profe, se me cansó tanto mi manito que no pude seguir escribiendo! Entonces, ¿cierto? Van a empezar a abrir y cerrar las manos. Abrir y cerrar. ¿Me ven ustedes a mí o no? Sí. Ah, ya, porque yo no los veo. Yo estoy haciendo los ejercicios y yo no sabía si ustedes me veían. Ya. Vamos a abrir y cerrar las manos. Abrir y cerrar las manos. ¿Ya? Vamos a tocarnos nuestros deditos. Los vamos a masajear un poquito. Les podemos colocar hasta nombres si queremos a nuestros amiguitos dedos. Como ustedes quieran. Vamos a descansar la manito. ¿Cierto? Vamos a mover las muñecas. La profesora está un poco lesionada, entonces no puede mover muy bien la muñeca derecha, pero la voy a mostrar con la izquierda. Vamos a mover las muñecas despacito. ¿Ya?
Así en círculo, luego para adelante, para atrás. Y van a estirar sus manos y van a hacer, yo no lo puedo hacer, pero así, ¿ya? Porque me duele un poquito la muñeca derecha. Pero lo van a empezar a estirar y van a estirar sus deditos. Y vamos a relajar las manitos, ¿ya? Quien se siente cansado de estar en la silla también se va a colocar de pie, va a estirar los brazos, va a hacer hacia un lado, hacia el otro. Vamos a hacer con los hombros hacia atrás, luego hacia adelante y nos volvemos a sentar para seguir con la clase, ¿ya? Tenemos que ir moviéndonos y estirándonos también porque nos cansamos. Así que ustedes mismos van haciendo sus ejercicios cuando ya se sientan muy agotados. Igual nosotros vamos a tener distintas pausas en la clase y se los voy a ir recordando. Ya, los que habían dicho que aún no terminaban, ¿terminaron? ¿Sí? Ahora sí. ¿Todos terminados? Poco, profe. Ah, ya, aquí hay uno que dice me queda poquito, aún todavía. Ya. ¿Quién es el Martín o no? Sí, profesora. Ya, Martín, tú avísanos cuando termines para poder seguir. Ya, chiquillos, recuerden que la clase anterior nosotros ya creamos un texto informativo, ya sabemos cómo se hace. Recuerden que los textos informativos, su propósito es informar sobre un tema, ¿ya? Y la idea es que sea objetivo, que aquí yo no tengo que colocar lo que a mí me parece bien o lo que me parece mal. Aquí no coloco mi opinión. Aquí yo solo informo de manera objetiva sobre un tema. Y recuerden que los textos informativos tienen introducción, tienen desarrollo y tienen conclusión, en donde la introducción es donde yo introduzco el tema, como lo dice, de qué vamos a hablar. En el desarrollo, yo desarrollo esta idea, este tema general, lo desarrollo en mínimo unos 3 párrafos, ¿ya? Y en la conclusión escribo, ¿cierto?, todo lo que pudimos aprender, una conclusión breve. Nosotros estamos escribiendo textos informativos del porte de una plana, por lo tanto no es un texto tan extenso, pero los textos informativos por lo general son más extensos, ¿ya? Nosotros los vamos a hacer siempre de una plana del cuaderno, o los que tienen la guía en el recuadro de la guía. Terminé. Muy bien, Martín. ¿Alguien más que quede? ¿Estamos todos bien? ¿Sí? Profesora. Ya, vamos a pasar entonces. Ahora tenemos que escribir nuestro texto informativo, ¿ya? Miren, aquí si se dan cuenta tenemos el párrafo para la introducción, acá tenemos los 3 párrafos para el desarrollo, donde tenemos que desarrollar cada una de estas 3 ideas, y tenemos el último párrafo para nuestra conclusión. Ya, chiquillos, vamos a ir escribiendo todo en conjunto, entonces yo también voy a ir escribiendo aquí para que lo vayamos anotando. Recuerden, la introducción, vamos a explicar la pandemia que estamos viviendo. ¿Qué podríamos escribir entonces en la introducción? ¿Cómo vamos a partir? Chicos. Yo los voy a ayudar con la primera palabra. En el siguiente texto informativo vamos a hablar de... ¿De qué vamos a hablar? Del COVID-19. Ya, Coronavirus. ya, ¿qué más vamos a poner? Recuerden que estamos explicando lo que estamos viviendo. Vamos a hablar de... ¿Cómo lo podemos escribir? Recuerden el cuadro, miren. Estamos aquí. Explicar la pandemia que estamos viviendo. ¿Cómo lo vamos a escribir?
En el siguiente texto informativo vamos a hablar de... La pandemia, coronavirus. Ya, de la pandemia provocada por quién? Por un asiático. ¿Pero a causa de qué? De un... De un murciélago. Ya, pero ese es el animal. ¿Qué es lo que nos causa esta pandemia? ¿Qué es lo que nos causa la enfermedad? Un... Resfriado. Un Virus. un virus. Muy bien. En el siguiente texto informativo vamos a hablar de la pandemia provocada a causa de un virus. ¿Y qué hace este virus? ¿Qué afecta? No mata. ¿A quién afecta este virus? A todo humano. Los pulmones. Ya. Provoca muertes. Que afecta a los seres humanos. Ya. Y alguien dijo ahí, hace daño a los pulmones, ¿cierto? Entonces vamos a poner a causa de un virus que afecta a los seres humanos, ¿cierto? Provocando daños al... ¿Y dónde están los pulmones? ¿En qué sistema? La costilla. Muy bien, al sistema respiratorio. Muy bien, las costillas son huesos. Recuerden que nosotros tenemos sistema digestivo, sistema circulatorio, ¿cierto? Y los pulmones están en nuestro sistema respiratorio. Entonces nuestra introducción puede ser así de cortita, chiquillos. En el siguiente texto informativo vamos a hablar de la pandemia provocada a causa de un virus que afecta a los seres humanos, provocando daños al sistema respiratorio, ¿ya? Y otros daños más, porque también produce daño a nivel muscular, te duele la cabeza. Por ahí nosotros tenemos compañeros que han tenido, ¿cierto?, el virus y nos pueden ir contando después cómo te vas sintiendo, que ya lo han hablado. Yo escuché ahí en un consejo de curso cómo hablaban de cómo se habían sentido con el virus. Entonces, vamos a colocar al sistema respiratorio, entre otros, ¿ya? Porque les provoca varios síntomas. Esa va a ser nuestra introducción. Así de cortita, chiquillos. No necesitamos una introducción más grande. Y esa introducción, ¿cierto?, tiene relación con lo que nosotros habíamos planificado en el cuadro anterior. Dijimos que íbamos a hablar que en la introducción íbamos a hablar sobre lo que era la pandemia. Y aquí estamos hablando. La pandemia es a causa de un virus y que afecta a los seres humanos, al sistema respiratorio, entre otros. ¿Se dan cuenta que lo que yo tengo que hacer es siempre leer mi planificación? Porque cuando yo leo lo que iba a escribir, se me ocurren las ideas. Pero para eso tengo que fijarme en la planificación del texto que hice. ¿Cómo vamos con la introducción? ¿La escribieron? Sí. Ya. Vamos entonces al primer párrafo. Miren lo que dijimos acá. Que en el primer párrafo íbamos a hablar de cómo se originó en el país en el que comenzó. Y ustedes, como ideas para desarrollar ese párrafo, me dijeron el país, China, ciudad Wuhan, en un mercado de animales, específicamente los murciélagos. ¿Cómo lo vamos a escribir entonces? Todo eso en párrafo, ¿cómo lo vamos a escribir? Voy a preguntar al azar. Kevin. Yo. Ya, Kevin. El COVID-19 empezó principalmente en China, ¿Ya? en un mercado de animales.
Ya, Deja ordenar bien todo en la cabeza. ya, ordenen, vamos. ¿Quién más? ¿Quién más va a ir ayudando? Fernanda Villalobos. Profesora, no se escucha nada. Fernanda, parece que es tu conexión porque tus compañeros sí me escuchan. Sí, yo la escucho. Igual. Sí, parece que es tu conexión, Fernanda. Yo también la escucho. Sí, no, parece que es la... También la escucho. Fer, tiene que ser tu conexión. Trata de colocarte en un lugar donde llegue bien la señal. Ya, ¿quién más? Seba, ¿está por ahí el Cevita? Cevita. Bueno, Cevita, ¿cómo podríamos desarrollar ese párrafo? Vamos a hablar en el país en el que surgió y cómo surgió. ya. El Kevin decía que podíamos partir nombrando el país, ¿ya? Entonces podemos partir. Este virus comenzó en China. ¿Qué más podemos colocar ahí? Chicos, Este virus. En la ciudad de Wuhan. muy bien, comenzó en China, en la ciudad de Wuhan. Muy bien. ¿Qué más? Coma. Comenzó en China. ¿Ya? En un mercado de animales. En la ciudad. ¿Qué más? ¿A quién más tenemos? Al de Alexander. De Alexander Calquín está por ahí. Maten al micrófono. Se provocó a través de un mercado, o no sé. Ya, muy bien, ¿cierto? Ya, este virus comenzó en China, en la ciudad de Wuhan, ¿ya? Específicamente en un mercado de animales, ¿ya? ¿Qué más? ¿Dónde se compraba qué cosa? Animales muertos. ¿Ya? Donde los asiáticos compraban animales muertos. ¿Para qué los compraban? Para comérselo. Para comérselos, ¿ya? ¿Y qué animal fue por el cual se salió el virus? Murciélago. Muy bien, entonces podemos colocar ahí. Los murciélagos. Uy, no escribí murciélagos. Los murciélagos, ¿ya? Fueron los animales ¿qué les parece? ¿Alguien más quiere? ¿Qué les parece ese párrafo? Este virus comenzó en China, en la ciudad de Wuhan, específicamente en un mercado de animales, donde los asiáticos compraban animales muertos para comérselos. Los murciélagos fueron los animales que propagaron el virus. Compraban. Es que mejor aquí, mira, cámara. Compraban animales. Fueron tirados animales muertos para comérselos. ¿Cómo quedó ese párrafo? ¿Quién le pondría algo más o le quitaría algo? ¿O lo dejarían así igual? Los murciélagos. Chicos, los quiero escuchar.
Yo lo dejaría así para la próxima idea, dejarlo para el próximo párrafo. Ya, muy bien. ¿Hay alguien más que creen que en nuestra planificación desarrollamos todos los puntos aquí, en este párrafo? Propagaron el virus. ¿Se desarrollan todos los puntos de nuestras ideas? ¿De qué habíamos dicho que íbamos a hablar en el primer párrafo? ¿Quién me puede leer la planificación? Yo. Ya. ¿Qué íbamos a hablar en el primer párrafo? ¿Cómo se originó el COVID? ¿Ya? ¿Cómo espera, hablar de distintas podemos... No, pero en el primer párrafo, pues si no... la primera idea, ¿de qué íbamos a hablar? De cómo se origina el COVID. Ya, ¿en dónde, cierto? ¿Colocamos en dónde? Sí, ¿ya? Sí, ¿cierto? Colocamos que comenzó en China, en la ciudad de Wuhan. ¿Qué más teníamos que colocar ahí? Chicos, vean su cuadro de planificación. ¿Qué más dijimos que íbamos a hablar ahí? Sobre el animal que lo propagó. Sobre el animal que lo propagó. ¿Lo escribimos? ¿Dijimos cuál era el animal? Sí, cierto, aquí está. Murciélago, muy bien. Y dijimos que también íbamos a hablar sobre dónde compraban este animal. ¿Escribimos dónde lo compraban? Sí. Sí, en un mercado de animales, ¿cierto? Y además le agregamos que los chinos, que los asiáticos los compran para comérselo. O sea, desarrollamos toda la idea. ¿Se dan cuenta? Dijimos que íbamos a hablar en qué país se originó. Dijimos que íbamos a hablar de dónde, qué animal había surgido el virus. Y también dijimos que íbamos a hablar en dónde habían comprado ese animal los chinos. Y hablamos de todo. Dijimos, este virus comenzó en China, en la ciudad de Wuhan, específicamente en un mercado de animales donde los asiáticos los compraban para comérselos, ¿cierto? Animales muertos para comérselos. Los murciélagos fueron aquellos que propagaron el virus. O sea, hablamos de todo. ¿Se dan cuenta? Que vamos bien a nuestra planificación. Esa es la idea. Es que vayamos viendo nuestra planificación. Pero puta Sebastián. Ya. Recuerden colocar los micrófonos en silencio cuando no estén participando. En el párrafo 2 dijimos que íbamos a hablar cómo lo está viviendo nuestro país. Y aquí ustedes me dijeron que íbamos a escribir sobre los contagios y las muertes, sobre cuánto tiempo llevábamos en cuarentena y que vamos a hablar sobre la suspensión de clases. Esos 3 puntos tenemos que desarrollarlos en el siguiente párrafo. Ya, ¿quién se le ocurre cómo vamos a comenzar? ¿A quién se le ocurre? Siguiente párrafo. ¿Cómo lo estamos viviendo en Chile? ¿Cómo lo partiríamos? ¿De qué país vamos a hablar? Estamos viviendo con mucha muerte. Chile es un país que está contagiado. Ya. ¿De qué país vamos a hablar? Tenemos que partir el párrafo diciendo de qué país vamos a hablar. ¿De qué? ¿De Chile? En Chile, muy bien, en Chile. Y tenemos que colocar, también es importante colocar dónde queda Chile. ¿Dónde queda Chile? En Santiago, Sudamérica. En Chile, coma, país de Sudamérica, muy bien. ¿Cómo se está viviendo entonces? Con muchas muertes. Hemos vivido la pandemia, muy bien, con muchos contagios y muertes. Ya, ¿qué más? ¿De qué más íbamos a hablar? Dijimos que íbamos a hablar de cuánto tiempo llevábamos en cuarentena. ¿Cómo más podemos seguir el párrafo?
Ya, pero pongo 4 meses. ¿Qué significa 4 meses? 4 meses llevamos de pandemia. Ya, entonces podríamos colocar, ¿en dónde está esta cuarentena de 4 meses? ¿En todo Chile? Sí. Sí, profesora. Sí. ¿En todo Chile están en cuarentena de 4 meses? ¿En qué ciudad? Ya, ¿en qué ciudad vivimos nosotros? Región metropolitana. En la región metropolitana, ¿cierto? Entonces, en Santiago propiamente tal, en la ciudad de Santiago, en la región metropolitana, ¿cierto? Llevamos ya 4 meses de cuarentena. Entonces, ¿y por qué será que la región metropolitana está en cuarentena? ¿Qué característica tendrá esta región? ¿Qué pasa aquí? Casi muchos contagios y muertes. Que esta es la región donde nosotros vivimos, es la región que se ha visto más perjudicada, por eso nosotros estamos en cuarentena. Y por ejemplo, países del sur de Chile, regiones del sur de Chile, como la región de la Araucanía, ¿cierto? Ellos ya no están en cuarentena. O por ejemplo, Isla de Pascua, que también pertenece a nuestro país, ellos tampoco están en cuarentena. ¿Ya? También, profe, ya se está saliendo de cuarentena ya. Claro, ya hay algunas que están saliendo. Entonces vamos a colocar en la región metropolitana, porque es en esta región, ¿ya? Es aquella que dijimos que porque esta región estaba en cuarentena, ¿qué había sufrido esta región? Muchas muertes y contagios. Ya, ha sufrido la mayor cantidad de muertes y contagios, ¿cierto? Es por esto que llevamos ¿cuántos meses? 4 aproximadamente. Muy bien, en cuarentena. Ya, ¿qué más dijimos que íbamos a hablar ahí? Vamos a nuestra planificación. Dijimos que íbamos a hablar de la cuarentena y de la suspensión de clases. ¿Qué más podemos colocar entonces? Miren, vamos así con nuestro párrafo. En Chile, país de Sudamérica, hemos vivido la pandemia con muchos contagios y muertes. En la región metropolitana es aquella que ha sufrido la mayor cantidad de muertes y contagios. Es por esto que llevamos aproximadamente 4 meses en cuarentena. ¿Qué más íbamos a hablar ahí? Nos falta un tema. ¿Qué más queríamos hablar ahí? Ya, de la suspensión de clases. ¿Cómo podríamos colocarlo entonces? ¿A quiénes se les suspendieron las clases? A nosotros. Ya, ¿y qué son ustedes? A los niños. Ya, ¿y qué son ustedes? ¿Son pajaritos? ¿Son nubes? ¿Son estudiantes? ¿Son árboles? ¿Qué son? Alumnos. Son estudiantes, ¿cierto? Muy bien. Entonces, a los estudiantes de Santiago, de esta región, se les suspendieron las clases. ¿Cuánto alcanzaron a estar en clases? Como 1 o 2 meses. ¿Meses o semanas? Semanas, ¿cierto? Alcanzamos a estar 2 semanas en clase y de ahí para la casa. ¿Y qué hemos estado haciendo en estos meses? Nada. Pero ¿cómo hemos tenido las clases? De manera online, ¿cierto? Partimos en un comienzo con guías y ahora ya estamos, ¿cierto? Con clases online, ¿cierto? Ya estamos trabajando así que nos podemos ver y podemos compartir. Entonces, podríamos, siguiendo su idea, ¿cierto? En Santiago alcanzaron los estudiantes a tener 2 semanas de clases y luego, ¿qué fue lo que pasó de las 2 semanas? ¿Qué pasó con las clases? La cortaron. Se suspendieron. Muy bien, ¿cierto? Se suspendieron.
¿Y cómo son las clases ahora? Son de manera online, ¿cierto? Ya, chiquillos, miren. Así, con todas las ideas que ustedes me dijeron, así quedaría su segundo párrafo. En Chile, país de Sudamérica, hemos vivido la pandemia con muchos contagios y muertes. En la región metropolitana es aquella que ha sufrido la mayor cantidad de muertes y contagios. Es por esto que llevamos aproximadamente 4 meses de cuarentena. En Santiago alcanzaron los estudiantes a tener 2 semanas de clases y luego se suspendieron. Hoy en día las clases son de manera remota, es decir, online, ¿cierto? Profesor, ¿y qué pasa si no lo alcanza todo eso? Si no le, pero yo les dije que si lo escribieran en su hoja de cuaderno y si no, quien tiene la guía que lo escribe en la guía, pero si no le alcanza va a tener que seguir atrás en la última hoja escribiendo la tarea. Recuerden que los párrafos son cortitos, no son grandes. No estamos haciendo un texto informativo de varias hojas. La idea es de hacerlo de una hoja de cuaderno. Y esto no alcanza. Si usted tiene la letra más grande, va a tener que ocupar otra hoja. ¿Cómo vamos con esos 2 párrafos? ¿Vamos bien? Profe, estoy por terminar. Ya. Si yo espero, no se preocupen. Solo quiero saber cómo vamos. Ya. ¿Sí? Yo voy por la mitad del segundo. Ya, vamos. Vamos, recuerden, ya tenemos el título. En el primer párrafo dijimos que íbamos a hablar qué era la pandemia. Lo desarrollamos en 2 líneas breves. Luego dijimos que en el primer párrafo íbamos a hablar en dónde se originó y escribimos. Ya, hijo, escribimos, ¿cierto?, en dónde se originó y cómo. En el segundo párrafo, en la planificación dijimos que íbamos a hablar cómo se estaba viviendo esto en Chile. Y en el tercer párrafo, ¿qué íbamos a hablar? ¿Qué íbamos a hablar en el tercer párrafo? ¿Quién me puede contar? ¿La Rosario Macheo me puede contar? Rosario, ¿estás por ahí? Renato, ¿estás por ahí? Renato, ¿qué íbamos a hablar en el tercer párrafo? El aislamiento. Ya íbamos a hablar del aislamiento. ¿De qué más íbamos a hablar? Matías González. Acá íbamos a hablar lo de cómo ayudar. De cómo ayudar, ¿cierto? Muy bien. ¿Y qué me dijeron ahí ustedes? De que íbamos a hablar de cómo ayudar, que íbamos a contar sobre cómo respetar el aislamiento. ¿Qué más? Sí, las normas de higiene. Las normas de higiene, muy bien. ¿Qué más? Verdelier, Verdelain. ¿Qué más habíamos escrito ahí en la planificación? El aislamiento, las formas de higiene y algo más que no se nos olvide, que tenía que ver en cómo ayudar. Sí. ¿A quién íbamos a ayudar? A nuestros vecinos. Muy bien, ¿cómo podemos ayudar a nuestros vecinos? Muy bien, chiquillos, ¿cierto? Y íbamos a hablar sobre cómo poder ayudar a nuestros vecinos. Ya, entonces, ¿cómo vamos a partir ese párrafo? Recuerden que íbamos a hablar sobre mencionar las distintas formas de ayuda, cómo respetar la cuarentena, las normas de higiene y cómo ayudar a nuestros vecinos. ¿Cómo vamos a partir? ¿Cómo vamos a partir este párrafo? A ver, voy a agrandarlo un poco.
¿Cómo vamos a partir? A ver, a la Anaís Molina ahora se le ocurre cómo podemos partir el párrafo. Ahora sí. Anaís. Yerli. ¿Está por ahí la Yerli? Cuesta subir. Deja la luna. Sí. En tu cabeza se Yerli, ¿estás por ahí? deja la luna. Por abajo. Deja la luna. Sí, profe. Yerli, ¿cómo podríamos partir el párrafo donde vamos a hablar de la ayuda? ¿Cómo lo podríamos partir? ¿A quién se le ocurre? A ver, los voy a ir mirando sus caritas. ¿Quién está por ahí? Martín, ¿se te ocurre cómo? Martín. Profesora, recién pude ingresar, se me había salido de la clase. Ah, ya. A ver, ¿quién más está por ahí? El Kevin. Kevin, ¿se te ocurre cómo poder partir ese párrafo? La Fernanda Basualto. Fer, ¿se te ocurre? Fer, ¿se te ocurre cómo partir ese párrafo? ¿No, no se te ocurre o sí? No, no saben. A ver, alguien que se le ocurra. Maximiliano, ¿se te ocurre cómo partir ese párrafo? ¿Quién es Juan Ávila? Yo. ¿Quién es yo? Nicole Ávila. Ah, Nico, ¿se te ocurre cómo partir? ¿No? ¿A nadie se le ocurre cómo partir ese párrafo? Ya, entonces, a ver, veamos, ayudémonos entre todos. Dice que vamos a partir el párrafo hablando sobre las distintas formas de ayuda. Entonces, ¿cómo lo podríamos ayudar? O sea, ¿cómo lo podríamos escribir? ¿Quiénes son los que ayudan en Chile? Gobierno. El gobierno. ¿Ya? ¿Y quiénes más? ¿Solo el gobierno? Los doctores. Ya, los doctores. Ya, entonces podemos colocar, ¿cierto? Los doctores, ¿qué es lo que recomiendan? ¿Qué recomiendan los doctores? Lavarse las manos. Ya, los doctores recomiendan distintas normas. ¿De qué son esas normas de lavarse las manos y de ocupar mascarilla? De higiene. Muy bien, los doctores. Muy bien, ven que a ustedes se les ocurren que saben. Los doctores recomiendan distintas normas de higiene personal, como decía. Como por ejemplo, ¿cuáles son? Lavarse las manos. ¿Qué más? Utilizar mascarilla. ¿Qué más? Respetar el medio de distancia. Ya, respetar distancia de 1 metro, más o menos. ¿Qué más? ¿Qué más recomiendan los doctores? Lavado frecuente de manos. Ya, lavarse las manos frecuentemente. Utilizar mascarilla. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos que toser? Taparnos la boca. Taparnos la boca. ¿Y me la tapo con las manos? No, con el brazo. Con el, así, ¿cierto? Con el antebrazo, ¿cierto? Tapar la boca con el antebrazo al momento de estornudar o de toser, ¿cierto? Ya. Y aquí miren, y en nuestra planificación, miren, dijimos que íbamos a hablar sobre el aislamiento, las normas de higiene. Estamos súper bien entonces.
Aquí ya hablamos de esas dos cosas. Y dijimos que además íbamos a hablar de cómo ayudar a nuestros vecinos. Ya, ¿cómo podríamos colocar ahí? En nuestra, ¿cómo podemos, en nuestra villa? ¿Cierto? Podemos ayudar a los vecinos contagiados. ¿Cómo lo íbamos a ayudar? Llevándole comida. Muy bien, comprando su comida. ¿Y por qué tenemos que hacer eso? Para que ellos, ¿qué cosa? Porque si ellos salen pueden contagiar a más personas. Muy bien, para que ellos no salgan de sus casas. Excelente. ¿Ven que podían? Son secos. Solamente necesitaban organizar sus ideas. ¿Ven que ustedes podían, chiquillos? Entonces, en el tercer párrafo, los doctores recomiendan distintas normas de higiene personal, como por ejemplo, lavarse las manos frecuentemente, utilizar mascarilla, respetar distancia de 1 metro, tapar, ahí se me fue una A, tapar la boca con el antebrazo al momento de toser. En nuestra villa podemos ayudar a los vecinos contagiados comprando su comida para que ellos no salgan de sus casas. Está todo lo que dijimos que íbamos a colocar, súper bien. Y en la conclusión dijimos que íbamos a hablar de que hoy en día no hay una cura en específica, ¿cierto? Entonces, el Maximiliano que se le ocurrió esa idea, Maximiliano, ¿estás por ahí? Maximiliano. Se murió. Ya, ¿cómo podríamos poner entonces hoy en día qué pasa con la cura? ¿Ya está o no está? No está todavía. Ya, aún no está la cura definitiva. O sea, hay algunos científicos que están probando una cura en otros países. Y Muy bien, me parece que en agosto van a probar una cura. muy bien. Existen algunos científicos. Sí, profe. Existen algunos científicos probando vacunas. Ya, ¿ven? Y aquí tenemos nuestra conclusión. Entonces, nuestro artículo informativo nos quedaría así con todo lo que ustedes dijeron. ¿Se dan cuenta que lo importante, chiquillos, de un artículo informativo es que al momento de yo planificar el artículo, cuando tengo que desarrollar las ideas de los párrafos, me tengo que acordar de qué es lo que iba a hablar y así se me hace más fácil? Pero siempre yo debo de planificar antes de escribir, porque o si no, me pillo con que me quedo en blanco y no sé qué idea tengo que desarrollar, ¿ya? Entonces, nosotros dijimos que en el primero vamos a ir leyendo todo. ¿Quién me puede leer la introducción? ¿Quién me puede leer la introducción? Ya voy a sacar al azar. Yerli, lea la introducción. Yerli. ¿Chicos están? Yo sí. Ya. De los que dijeron sí. Alguien que me lea la introducción. Que me diga el nombre. Vicente Abdo. Vicente. Darío. Ya no sabía, profesora. Pero la introducción, léemela. La introducción. Hoy en día algunos aún no están
es la cura Mi amor, para el virus? mi amor, la introducción, hijo, la introducción, el primer párrafo, el primero. En el siguiente texto informativo, vamos a hablar de un virus que afecta a los seres humanos, entre otros. Que me faltó el Ya, provocando daños al sistema respiratorio, entre otros. Esa palabra te faltó. Ya, muy bien. ¿Quién más? Verdelier, ¿estás por ahí? Sí, Ya, Verdelier, léeme el siguiente párrafo. este virus comenzó en China, la ciudad de Wuhan, específicamente en un mercado de animales, donde los asiáticos comprobaban animales muertos para comérselos. Los murciélagos fueron aquellos que propagaron el virus. Muy bien. Sebastián Soto, siguiente párrafo. Seba Soto no está. Guillermo Astorga, siguiente párrafo. ¿De cuál, profe? ¿De la primera al segundo? Estamos en el tercer párrafo, hijo. En Chile. Ah, sí. ¿Tengo que leer todo eso, profe? Sí, pues léamelo. En Chile, país de Sudamérica, hemos vivido la pandemia con mucho contagio y muerte. En la región metropolitana es aquello ha sufrido mayor cantidad de muerte y contagio. Es por esto que llevamos aproximadamente 4 semanas en cuarentena. En Santiago alcanzaron los estudiantes a tener 2 semanas de clase y luego se suspendieron. Hoy en día las clases son de manera remota, online. Ya, muy bien. Solo corregir que son 4 meses, no 4 semanas. ¿Ya? Muy bien. Fernanda Basualto, siguiente párrafo. Los doctores recomiendan distintas normas de higiene personal, como ejemplo, lavarse las manos frecuentemente utilizando mascarilla, respetar distancia de 1 metro, tapar la boca con el antebrazo al momento de toser. En nuestra villa podemos ayudar a los vecinos contagiados comprando su comida para que ellos no salgan a sus casas. Muy bien, Fernanda. ¿Y el Maximiliano, que me lea la conclusión? ¿No está Martín entonces? Hoy en día aún no están para poder ser inmunes al virus. Ya, muy bien, chicos. ¿Se dan cuenta que creamos un texto informativo que no es complejo porque es de la información que nosotros conocemos, ¿ya? Y recuerden siempre que al momento de escribir un texto informativo se planifica, ¿ya? La clase anterior y la clase de hoy día la hicieron súper bien, chiquillos, ¿ya? Que vimos lo mismo, planificar, escribir y editar los textos informativos. Recuerden que siempre después de escribir un texto, este cuadro que les voy a mostrar ahora no se copia, los que no tienen guía. Los que tienen guía le ponen ticket. Tenemos que autoevaluarnos. Entonces vamos viendo. Expusimos un tema general. ¿De qué hablamos? Ya, entonces expusimos un tema. Sí, lo logramos, ¿cierto? ¿Está destinado a un público amplio? ¿Nuestro texto informativo lo puede entender cualquier persona o solamente científicos, por ejemplo? Cualquier persona. Cualquier persona, ¿cierto? Porque no ocupamos un lenguaje específico para cierto público de gente. Es un artículo informativo que hablaba, ¿cierto? En general, que lo podía entender cualquier persona que lo leyera. Muy bien. ¿Tenía una introducción?
Sí. Sí. Sí, lo logramos entonces. ¿Presentamos varias ideas? Sí. Sí, presentamos 3 ideas, ¿cierto? ¿Tenía una conclusión? Sí. ¿Tenía una conclusión? También tenía conclusión. ¿Nuestros párrafos eran coherentes o hablábamos de distintas cosas en cada párrafo? Sí, eran coherentes. Eran coherentes, ¿cierto? No hablábamos de varias cosas, hablábamos de un tema en cada párrafo. Muy bien, ¿cierto? Y utilizamos las comas y los conectores correctos. ¿Se dieron cuenta que logramos escribir nuestro texto informativo súper bien? Lo hicimos excelente. Entonces, esta parte solo tienen que dibujar. Miren, dice, diseña un objeto que puede servir de ayuda para nuestros vecinos cuando ellos se encuentren en cuarentena. ¿Cómo le podríamos pasar la comida a nuestros vecinos que les vamos a ir a comprar? ¿Cómo se le ocurre a ustedes que podríamos pasársela? Porque ellos no nos pueden ver, po. Unos espaguetis con carne molida y Se los pasamos familiar y ellos se los pasan. Ya, pero miren, dice diseña un objeto. ¿Cómo se lo podemos pasar? A mí, por ejemplo, se me ocurre hacer una cajita con un cordel y que yo deje la cajita en la comida y que el vecino después tire del cordel y le va a llegar la cajita a la puerta. ¿A quién se le ocurre otra cosa? yo. Ya, ¿quién dijo yo? El Camilo. Ya, Camilo, ¿cómo se te ocurre? Y aparte la comida en una caja afuera, tocar en la puerta y que ellos la saquen a buscar. Ya, ¿a quién más se le ocurre otra forma? Un tipo de gancho. Ya, con un gancho, muy bien. ¿A quién más se le ocurre otra forma? Por la ventana pasársela. Ya, ¿y cómo se la paso por la ventana? ¿Una caja que tenga propulsores con alas? La idea es que ustedes inventen, chiquillos, aquí hagan volar su imaginación, como a ustedes se le ocurra. ¿Cómo podría yo crear un objeto que sirva para eso? Que deje la ventana abierta. Que deje la ventana abierta ya, ¿y cómo le paso la comida? En una caja. Ya, ¿y qué va a tener la caja? Porque tiene que entrar por la ventana. ¿Qué va a tener la caja? Mercadería. Ya, pero ¿cómo va a entrar por la ventana? ¿Qué tiene que tener? ¿Tiene que tener pies? ¿Tiene que tener alas? ¿Qué tiene que tener? Que uno se la deja encima de la cama. ¿Puede ser un robot? Ya, puede ser un robot, muy bien ahí, puede ser un robot, ya, ¿qué más? Recuerden que dice diseñar un objeto, ustedes tienen que pensar en un objeto cualquiera. Un dron, muy bien, un dron, ya, ahí dibujen un dron entonces. ¿A quién más se le ocurre otra cosa? Dejé de presentar porque ahora los quiero escuchar. ¿A quién más se le ocurre otra cosa? Recuerden que estamos inventando, nuestra imaginación puede ser súper amplia. Ya, un dron, ¿qué más? Me dijeron dron, me dijeron robot, me dijeron cajas con cordel, ¿qué más? Profesora, ya hice el dibujo. A ver, muéstrenme los dibujos. Vamos, muy bien. ¡Oye, excelente! Muy bien, Fernanda. ¿Quién más? Otro dibujo. Muéstrenme sus dibujos. Anaís, a ver tu dibujo. Muy bien, Anaís. ¿A quién más? Martín, ¿dibujaste tu objeto? Ahora lo voy a hacer. Ya. Chicos, entonces, vamos a ir cerrando la clase. Recuerden, la clase de hoy día... A ver, Andrés, muéstrame tu dibujo. Muy bien, Andrés, qué buena, me encantó. Ya, entonces, chiquillos, recuerden, la clase de hoy día planificamos, escribimos y editamos un texto informativo, ¿ya? Igual que la clase anterior, solo que el tema de esta clase era... Una caja de mercadería. Ya, muy bien, Seba, tienes que dibujarlo, ¿ya? Ya lo
A ver, muéstramelo, Seba. Muéstrenme sus dibujos. David, A ver, Sebita. no sé. Ahí la vi, Seba. Súper. A ver. Muy bien, Fernanda. Están súper bien todos sus objetos, ¿ya? Entonces, chicos, hicimos la clase, planificamos nuestro texto informativo que era sobre, ¿cierto? Ayuda en tiempos de pandemia. Hicimos una introducción, teníamos los 3 párrafos, los desarrollamos. Excelente, qué bien ahí ese otro dibujo. ¿Ya? Y luego teníamos que terminar creando un objeto tecnológico que nos podía servir para ayudar a nuestros vecinos. Ya, chiquillos, entonces recuerden sacarle foto a la actividad y me la envían al WhatsApp. Yo se los voy a escribir acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque así a mí me llega más rápido. Me sirve más al WhatsApp para que para yo guardarlo al tiro a su carpeta, porque la bajo al tiro, ¿ya? Si no tienen, si no me la pueden enviar al WhatsApp, me la envían al correo, ¿ya? Pero así me sirve a mí para bajarlo al tiro. ¿Ya? Ahí está mi número. Quien quiere me lo manda a mí. Me tienen que decir el nombre o al correo. Profesora, ¿se puede dejar al colegio? Pero es que si ya hiciste la guía, sácame la foto y me la mandas nomás. No es necesario que la lleve al colegio. ¿Puedes sacar la foto? Sí, ahí se la mando. Ya, ahí está. Ahí volví a repetir mi número. Y quien no puede enviármela por WhatsApp, me envía la foto al correo. ¿Ya, chiquillos? Cuídense mucho. Que estén bien. Vayan a almorzar, que después tienen clases. ¿Después tienen clases? Ah, no tienen clases después. Ya, chiquillos. Vayan a almorzar. Ah, ¿sí tienen? Ya, vayan a almorzar entonces. Cuídense, que estén bien. ¿Quién es Mac Junior? ¿Quién es Mac Junior? ¿El Mac Pantini? Ya, ok, que no lo tenía presente. Ya, cuídense mucho. Gracias, profesora, que esté bien. Ustedes igual. Chao, chao. Chao, profesora.